Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, como les comentaba a algunos de sus compañeros que me mandaron mensajes, porque creo que teníamos física, supuestamente teníamos física después del receso, entonces hubo una confusión, como están haciendo de nuevo los horarios, entonces tenían física con la licenciada Paola, entonces, pero con ella no tienen física, tienen conmigo, bueno, estábamos un relajo, entonces. Em, Lo que sí, este momento, hasta que, bueno, sus compañeros se conecten, y si no, bueno, para los que deseen, porque igual Ana, no sé si, porque Ana es la más interesada, Nancy creo que está bastante bien en notas, por si desea también, es también un trabajo de física, o no desean un trabajo de física. Sí, licenciado, yo sí deseo recuperar. Yo A ver, igual veamos. hice, pero denos la nota. Ok, ya les di, no, no cambió desde la, no, bueno, de algún sí cambió porque me presentaron deberes verdades. A ver, Mío no Ana, estaba las tareas, dijo, ya subí igual. Ana, está cerca del 7, pero sí está baja. Lo que le baja a usted son, en cambio, el examen quimestral. Como sacado 6, sí está un poco baja. Tiene 6,52. Está cerca del 7. Y Nancy, usted está con 4,73. No sé por qué Nancy está tan baja. No me entrego los deberes. Déjenme ver. Sí, Pero deberes sí de... ya le fui a entregar los libros. Ajá, es que hay algunos deberes que son del libro y hay unos que son fuera del libro también. No eran todos en el libro. Había deberes que se tenían que haber hecho en hoja aparte, entonces eso le hace falta enviarme. Bueno, en este momento más que nada sería también, el trabajo que le voy a hacer sería para como que recupere esos deberes, Nancy. ¿Sí? Entonces vamos a ver el deber que van a hacer para la siguiente semana. El deber es el siguiente. Permítanme, mejor lo escribo acá para tener un respaldo. Ok. Entonces, el deber de para la siguiente semana igualmente, igual que en química, completo y a tiempo. Es lo más importante. Si no va a ser, si va a ser a medias, mejor no lo haga, porque no es una nota como antes, que si el deber manda a medias, tiene 5/10. Aquí simplemente está incompleto, no califico y ya, así de sencillo, ¿sí? Para evitar los inconvenientes. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, es como una especie de formulario, así que traten de hacerlo en una hoja aparte o donde puedan tener después a fácil acceso. Son los prefijos, ¿ya? Los prefijos del sistema, no, perdón, de la notación científica, ¿ya? Notación científica o notación científica o unidades. Les explico más o menos qué es lo que les acabo de poner. Y justo ahora que me doy cuenta es de lo que vimos en química. Es decir, van a hacer una tabla donde pongan, por ejemplo, qué significa centi. Centi significa por 10 elevado al algo. Luego tenemos mili. Eso se puede en internet, van a encontrar muchos de estos. Hay el nano que vimos, justo me estaba acordando. Hay el micro. Y hay algunos, pero todos estos tienen que poner, solo estoy poniendo un ejemplo. Y eso es para abajo, porque hay unidades que son pequeñas y hay otras unidades que son altas. En las que son grandes son el kilo, está el giga, y así, algunos. Solo estoy poniendo ejemplos de algunas. Vamos a hacer primero eso, los prefijos. Luego, en física,
lo que también se necesita son un formulario. Y aunque ya les mandé, pero les vuelvo para que hagan bien, porque en el deber lo que les mandé la primera vez estaba hecho a la pura y no sé qué les pasó la primera vez. Vamos a hacer un formulario de lo siguiente, de MRV, movimiento rectilíneo uniforme, MRUV, movimiento rectilíneo uniformemente variado, y caída libre. Esas quiero las más importantes que se usan. ¿Sí? Son tres cosas. Primera, las notaciones, prefijos. La segunda, las fórmulas. Y por último, todos, no, la mayoría, por lo mínimo unas 30 unidades del sistema internacional, unidades del sistema internacional. ¿Ya? ¿Cuáles son las unidades? Comienzo con las más sencillas. Tenemos el metro, que es la M. Tenemos el segundo, que es la S. Y así, otro de los nuevos que hemos estado viendo, el Newton, que es N. ¿Sí? Mínimo 30 unidades del sistema internacional. ¿Sí? Eso es todo. Prefijos, formulario y las unidades del sistema internacional. Este es mucho más corto que el de química. ¿Sí? Bueno, el de química tampoco es tan largo. Nuevamente, igual hasta el día viernes a la medianoche me lo hacen llegar por WhatsApp porque en el modo no abro, porque no todos van a hacer. ¿Sí? Se va a confundir y van a empezar que es deber y todo eso. Entonces, por WhatsApp que me lo hagan llegar y yo les, según la calificación que saquen, veo cómo les ayuda la nota y ese mismo rato, bueno, cuando acabe de calificar, les mandaré su nota final. ¿Sí? Entonces, si alguien alguna duda, pregunta, sugerencia con respecto a este trabajo. No. No, listo, ok. Entonces, para irnos medio pronto a iba a decir a la casa, a almorzar, porque creo que la mayoría de usan la casa y que no, bueno, a almorzar, que es lo más importante, vamos a ver lo que es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy, rápidamente en física, estamos en la página 58. Les iba a mandar porque estamos solo 3 personas, pero quiero ya acabar esta para empezar la siguiente unidad, la siguiente semana. La siguiente semana comenzamos con ya la unidad 4, que es movimiento armónico simple o más, que se le conoce en física. Pero bueno, termodinámica, página 58, libro de física de segundo de BGU. ¿Qué es la termodinámica? Sí deben haber escuchado más o menos el termo, es lo más común en la vida cotidiana, el termo. ¿Qué hace el termo? Mantiene las cosas frías o calientes, lo más usados son para las calientes, ¿sí? Pero dinámica significa movimiento en física y en vocablos antiguos significa movimiento. Termodinámica significa el movimiento de la temperatura, la variación de la temperatura. ¿Qué es la temperatura? Rápidamente, déjenme ver si aquí está. Bueno, no está lo que es temperatura. La temperatura es simplemente el movimiento de las moléculas. Eso es, y ya vimos también en temas anteriores, si las moléculas se mueven mucho, hace calor, y si las moléculas están así, hace frío. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita que hace frío, las moléculas están moviéndose lento, y en Guayaquil, por ejemplo, se están moviendo así, están haciéndose bastante calor. Eso es en sí la temperatura, esas moléculas que no vemos. Leo yo y vamos con las lecturas, o sea, con los puntos importantes. La termodinámica, página 48, perdón, 58, es la rama de la física que estudia principalmente los cambios de temperatura, aunque también incluye la variación de presión, volumen y otros elementos de un sistema, ya sea esté cerrado o no. Mediante el estudio de estos elementos se llegó a formular 4 leyes o principios básicos que involucran a todos los sistemas. ¿Sí? Entonces aquí más que fórmulas, lo que les voy a tomar en los exámenes y lo que va a estar en el deber es las 4 leyes de la termodinámica, que son conceptos de la materia, o sea, de termodinámica. Leo yo la primera y vamos usamos 3, cada quien lea su ley y eso sería todo. Yo comienzo con la primera. Ley 0 de la termodinámica.
Esta ley fue incluida después de las tres siguientes y es un concepto simple aunque muy relevante. Dice que si dos sistemas están en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces estos dos primeros sistemas están en equilibrio térmico entre sí. Es decir, si A, B y C son tres sistemas térmicos y A está en equilibrio con C y B también está en equilibrio con C, entonces A está en equilibrio con B. Esta explicación más me gusta hacer cuando tengo cosas en el laboratorio, pero bueno, no sé si el colegio algún rato tendría laboratorios, tendría que montar Anita algún día. Pero bueno, eh, ¿a qué hace referencia? A de que si ustedes tienen, rápidamente vamos acá. Sí, creo que estaba funcionando. Ya. Lo más rápido, cómo se comprueba esta ley, es la siguiente. Si pongamos, tenemos tres cubetas de hielo, de agua, más que de hielo, de agua. Este es A, este es B y este es C. Supongamos que este está en equilibrio térmico, es decir, tiene la misma temperatura que A, es decir, este tiene 15, ¿sí? Y este C también está en equilibrio con A, ¿sí? Es decir, B tiene 15, C tiene 15. Por lógica y por la ley cero de la termodinámica, ¿cuánto tendrá A si todos están en equilibrio térmico? ¿Cuánto debe ser? 15. 15. Eso es lo que realmente significa, que todos deben estar, o que es cuando están dos a la misma, el tercero también tiene que estar a la misma temperatura. Es una forma rápida de entender este sistema. Como dije, para no demorar mucho y que puedan desocuparse también, vamos con la primera ley de la termodinámica. Ayúdeme, Ana. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Página 58 al final. La primera ley de la termodinámica describe a la energía dentro de un sistema. Dice que la energía contenida en un sistema cerrado no puede cambiar. Debe permanecer constante o puesto de otra manera. La energía de un sistema no puede ni crearse ni destruirse, solo puede transformarse. Este concepto también se aplica a la materia. Esta no puede crearse ni destruirse, solo puede transformarse. Además, según la famosa fórmula E ¿Eh? igual a M, la Ujú. energía puede transformarse en materia y viceversa. Ok, muchas gracias. Esa ley de la primera ley de la termodinámica hace referencia a lo que ya vimos también en energía mecánica, creo que era así. Es en energía mecánica que decíamos que la energía ni se crea ni se destruye. Y rápidamente, perdón, están los mensajes que me llegan. Ok, cuando tenemos un sistema cerrado, ¿qué es un sistema cerrado? Un sistema cerrado en física se entiende por algo que no permite que se pierda ni ingrese el frío, aunque el frío simplemente es pérdida de calor más que ingresar, que el frío no existe, es una pérdida de calor. Supongamos en la naturaleza, en la vida cotidiana, lo más común son los termos que le mencioné, o los refrigeradores, o esas, ¿cómo se llama? Hieleras, ese es el nombre también. Todos esos son ejemplos de sistemas casi cerrados, porque si se pierde calor, usted deja el termo, no es que después de 5 días encuentre la misma temperatura, no, sino que ya se encuentra frío porque se pierde muy lentamente el calor. No es como dejar en un vaso en la mesa. Un vaso en 10 minutos ya está frío, en cambio un termo demora un día y medio, ¿en qué? En hacerse frío. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esta ley? Que si yo tengo algo, aquí por ejemplo está todo caliente, las partículas están moviéndose, a menos que yo le haga a este sistema, le haga le ponga fuego o abra la tapa, esa energía no se va a perder. Siempre va a estar ahí, siempre y cuando sea 100% cerrado. ¿Ya? Eso quiere decir, algo obvio, como decía, pero es que en la naturaleza no existe tampoco un sistema 100% cerrado. No existe. Y no existirá jamás, creo. Porque eso ya sería como, o sea, una ingeniería o algo de la humanidad que estuviera súper avanzado, pero eso no existe. Ok, eso es lo que me dice la primera ley. Vamos con Nancy. Ayúdeme con la segunda ley. Página 59, parte superior. Listo, todavía no he ido a retirar mis libros. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Sí, desde luego.
Es que estaba un poco enferma con la gripe. Ya pues. Ah, bueno, entonces, a ver, ayúdeme, William. Ya. Leo la segunda ley de termodinámica. Ajá, exacto, sí. Esta ley habla sobre la tendencia del sistema. Todo sistema tiende al equilibrio. También introduce el concepto de entrop- entropía. Y todo Entropía, sistema ajá. tiene que maximizar su entropía. La entropía es el nivel de desorden de un sistema. Por ejemplo, un bloque de hielo con sus moléculas bien organizadas tienen poca entropía comparada con una masa igual de vapor de agua donde sus moléculas se encuentran dispersas y en desorden. El que todo sistema tiene a maximizar su entropía, que quiere decir que al pasar de un estado de equilibrio a un estado B, hay algo de energía que no se transforma como queremos. Esta energía se desperdicia y generalmente se transforma en calor o en algún otro tipo de energía difícil de recuperar. Puesto de otra manera, todo sistema al pasar de un estado a otro tiende a perder energía en forma de calor. Este fenómeno es evidente en el motor de un auto y literalmente toda la energía que se extrae de la gasolina se debería transformar en un movimiento. Sin embargo, gran parte de esta energía se desperdicia en calentar el motor. Listo, muchas gracias. Sí, entonces primero de esta ley lo que fundamentalmente van a encontrar en las pruebas que les van a tomar un rato, si es que sigue esta del C bachiller o del EAS, que es ahora, es el concepto de entropía. La entropía significa desorden. Hasta en lenguaje saben poner entropía es igual a sinónimos y le ponen desorden. Entropía significa desorden. Todo el universo está o tiende a la entropía, todo el universo. Los planetas, así no parezcan, porque nosotros somos una simple grano de arena en todo lo que es el universo, nosotros como universo pareciera, o como, perdón, como sistema solar, pareciera que estamos dando vueltas alrededor del Sol. Sí, duramos un año en dar una vuelta al Sol, pero lo que realmente estamos haciendo, y no se nota por lo insignificantes que somos comparado con un planeta, es que el planeta se está alejando del Sol, pero ese movimiento no se siente, es como el movimiento planetario. Los días pasan y nosotros ni sentimos que nos estamos moviendo, pero nosotros estamos girando con el planeta. ¿Sí? Eso significa el desorden. Eh, Cuando tenemos desorden en la naturaleza, se produce lo que se conoce como entropía, y más que nada, nosotros, así parezcamos que no somos perfectos como máquina, somos perfectos, nuestra sangre, nuestra temperatura, si algo de eso se desordena o varía, como por ejemplo la temperatura corporal, que es lo más común, cuando de 36, 37, que es lo normal, pasamos primero a 38, 40, primero tenemos un virus, y el más común que podríamos tener ahora sería el COVID, porque eso es el que produce temperatura. Entonces, ese desorden, nosotros como máquina somos perfectos, como máquina, los órganos y todo lo demás, ¿sí? Entonces, el desorden es algo, cuando nos desordenamos demasiado, hasta morimos, una temperatura mayor de 40, nos morimos, un ritmo anormal del corazón, paro cardíaco, nos morimos. Entonces, eso es la entropía, un desorden. Y mientras más desorden haya, esa es la ley, que todo el universo está tendiendo a la entropía. ¿Sí? Y algún rato también nos va a llegar el desorden a nosotros, es decir, vamos a tener que morir. O sea, eso es, como digo, la segunda ley es de las más interesantes, pero no quiero enfocarme mucho, quiero lo que he puesto más que nada es un módulo para que sea lo más sencillo. Pero eso, como conclusión, todos entendemos a la entropía, al desorden. Nadie, hasta el día de hoy, a menos Dios, tal vez pueda convertir la entropía en algo como si hizo el Big Bang. Pero no se duda que se logre hacer eso. Y tampoco estemos los humanos. Quién sabe, los humanos somos efímeros en el planeta. Los humanos, porque los dinosaurios vivieron más tiempo que nosotros. Quién sabe, nosotros vivamos menos que los dinosaurios. Quién sabe. Y para finalizar, vamos con la tercera ley. Ayúdeme. Justo fue la que teníamos. ¿Y ahora cómo hacemos? Ana, salve al grupo de lectura la tercera ley de termodinámica para...
Finalmente, la tercera ley habla del cero absoluto y cómo se comportarían las interacciones de energía a esta temperatura. También por esta ley sabemos que es imposible llegar a una temperatura de Kelvin. 0 Kelvin. Esta ley dice que en el cero absoluto la entropía alcanza un valor mínimo y constante. Esto quiere decir que durante un cambio de trabajo sobre un sistema a esta temperatura, no produce un cambio en entropía. Esta ley parece contradecir la segunda ley. Sin embargo, sabemos por experimentación que la segunda ley es cierta y por ello concluimos que es imposible llegar al cero absoluto. Y hasta ahora no se ha logrado llegar a esta temperatura, aunque sí ha llegado a temperaturas de 0,01 Kelvin. Eso, muchas gracias. Entonces, explico rápidamente qué quiere decir esta ley y terminamos con eso la clase. Obviamente que el deber va a ser las actividades que tenemos a continuación de este tema, está en la página 60 y 61, pero igual les hago llegar el PDF a sus compañeros que creo que obviamente no asistieron, estamos solo 3. Pero ¿qué quiere decir la tercera ley de la termodinámica? La tercera ley de la termodinámica quiere decir que en la naturaleza jamás, ¿qué es el frío? El frío es simplemente las moléculas se mueven, lo que les decía, lo que se mueve esto se llama temperatura. Mientras más se mueven, más temperatura. Y mientras más quietas están, menos temperatura. ¿Sí? Que quede claro que no es lo mismo Kelvin que grados Celsius, porque el grado Celsius sí hay, hasta en el austro se ha alcanzado temperaturas del 0 Kelvin. Por ejemplo, en el Cajas a veces hay 0 grados Celsius, perdón, 0 grados Celsius y es un frío enorme, pero no es 0 Kelvin. 0 Kelvin significaría que las moléculas están así, o sea, quietas, no existe movimiento y eso jamás va a pasar en la naturaleza, jamás, porque todas las moléculas tienden a moverse, a moverse, a moverse, a moverse. El claro ejemplo de eso está en la segunda ley y en el cambio climático. Antes la naturaleza y el cambio del planeta Tierra eran mucho más fríos, o sea, hablando en general. Por ejemplo, los icebergs, ¿cómo se llama? Los polos eran mucho más, el doble de poblados, o sea, había más hielo que de lo que hay ahora. Ahora, así no quieren aceptar, existe el cambio climático. Hay personas que dicen que no hay cambio climático, no hay el calentamiento. Un hecho rápido de esto es el cambio de estaciones o el cambio de climas muy drástico. Por ejemplo, el mismo día hace un solazo y en la noche y en la tarde ya está lloviendo. Entonces eso debe a que las partículas siempre, por la segunda ley, justo lo que dije antes, siempre las partículas tienden a desordenarse, a moverse, a agitarse. Entonces, si están agitándose, nunca van a quedarse quietas. Por eso es lo que dice la tercera ley, que jamás vamos a llegar al cero absoluto. El rato que lleguemos al cero absoluto es el fin del universo, porque tendríamos que buscar en todo el universo que ya no se muevan. Pero no, es imposible. No digo, si solo el planeta Tierra se está moviendo muy lentamente, pues está saliendo de su órbita. Sí, de aquí a unos 3.000 millones de años, tal vez el Sol ya esté más alejado. Quién sabe, hasta ya esté el Sol apagado, porque el Sol sabe, se va a apagar. No se va a apagar en 10 años, ni en 20, ni en 100. Se va a apagar de aquí en mil millones de años, cuando ya tengan o sea, ya, quién sabe, hasta la humanidad ya no existe, porque somos meros efímeros en la Tierra. Pero bueno, conclusiones. Ley cero de la termodinámica. Dos sistemas están en equilibrio con un tercero, significa que están en equilibrio entre ellos. Es rápidamente la primera ley de la termodinámica. La ley cero, perdón. La ley 1 de la termodinámica significa que mientras un sistema esté cerrado, mientras no existe una variación o un agente externo, la energía no se va a dispersar, no se va a transformar. Ejemplo, un termo, pero eso, como decía, no es tan cerrado. Sí, a menos que usted no abra la tapa o no le ponga un soplete o caliente en algo, esa energía no se va a quedar ahí. ¿Sí? Pero, como les decía, no es perfecto. En un día, 2 días, el termo ya se enfría porque no es perfecto. Segunda ley de la termodinámica.
habla, y eso de hacer pregunta del día miércoles, si es que tenemos la prueba o no pasa nada, yo le apuntar, la segunda ley de la termodinámica hace referencia a pregunta 1, energía, pregunta, ¿qué digo? Opción 1, energía, opción 2, dióptero, por ejemplo, y opción 3, entropía. La opción correcta aquí es entropía. O también puede ser otra, verdadero o falso. La entropía significa desorden, verdadero. Entropía significa desorden. ¿Y qué me dice la segunda ley? Que todo el universo, que todo tiende a la entropía. Nosotros tendremos a la entropía. Cada año que cumplimos, acumulamos más entropía hasta que llegue un nivel máximo de nuestro cuerpo donde ya no alcancemos más entropía, no aguantemos más desorden y nos vamos a morir de viejitos, siempre y cuando no nos pase nada malo tampoco. No nos mate el COVID, por ejemplo. ¿Quién sabe? Y la tercera ley de la termodinámica me dice que no existe el 0 Kelvin, no existe la temperatura o no existe o nunca va a existir la posibilidad de que queden las moléculas sin moverse. ¿Por qué? Por la simple razón de la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué me dice la segunda ley? Que siempre las moléculas tienden a desordenarse, a la entropía. Solo por eso no se cumple, pero nunca vamos a alcanzar el 0 Kelvin. Eso ha de ser pregunta del día miércoles también. El día miércoles se debe poner, señale cuál, por ejemplo, cuál es la opción correcta. Nunca se alcanzará el, puntos suspensivos, 0 grados Celsius, 0 Kelvin o 0 Joule, por ejemplo. ¿Cuál es la respuesta correcta? 0 Kelvin. Cuidado con confundir grados Celsius. El grado Celsius es también una unidad de temperatura, pero se nombra así. El 0 Celsius se nombra así, con este símbolo, con la bolita pequeña y la C. En cambio, el 0 Kelvin, ¿cómo se nombra? Se nombra solo la C, 0 y la K. No se nombra, cuidado, esto no existe. No existe esa bolita en los Kelvin, ¿sí? Simplemente es K. Ok, entonces nuevamente para que sigan adelantando los que desean, dos indicaciones. Primera indicación, el deber obviamente va a ser todo las páginas de las actividades de la página 60, perdón, y 61 para los que desean seguirse adelantando a los deberes. Esto ya sabe, máximo hasta el día viernes a la medianoche igualmente el deber, pero el que se atrasa no hay problema, ya les reviso otro día, pero con una nota inferior, lo que ya presenta después. Y lo que sí es importante es la recuperación. Eso sí, pasa del viernes, no les reviso. Nada que pasó esto. Le estoy dando toda la semana para que pueda entregar de mañana, el lunes, el martes, el día que quiera, pero del viernes a la medianoche no debe pasar. ¿Sí? ¿Qué más? Que esté completo. Si lo va a hacer incompleto, mejor no lo haga, no pierda tiempo. Y por último, la lección del día miércoles, ¿cierto? Que estén atentos al grupo. Siempre está habilitado todo el miércoles o todo el jueves para que la den. En el grupo avisaré lo más pronto posible y si no hay ninguna otra duda o comentario, sugerencia para proceder a... Licenciado, yo tengo ¿qué le digo? Una pregunta. Dígame más. La pregunta 5 está medio difícil, ahí a esa figura no se dice o sea que no la entiendo muy bien. Dice la 5, la figura muestra una máquina de movimiento perpetuo. Perpetuo significa que siempre va a estar moviendo, que nunca va a dejar de moverse. Casi no existen máquinas, pero bueno. Estas máquinas son mecanismos que al funcionar no pierden energía o incluso la generan. Son posibles este tipo de máquinas. ¿Cómo cree que funcionan las máquinas de este tipo? Entonces la respuesta sería la siguiente. Según la primera y segunda ley de la termodinámica, ¿ya? Según la primera y segunda ley de la termodinámica, este tipo de máquinas no existen ni existirán. Esa es la respuesta principal, ¿ya? Entonces, según la primera y segunda ley de la termodinámica, nunca existirán o no existen este tipo de máquinas, ¿sí? Hay máquinas que producen algo igual, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Siempre van a tener que detenerse, siempre van a tener que fallar o siempre no existe el movimiento perpetuo. ¿Por qué? Esa es la razón de la segunda pregunta, porque no hay máquina perfecta. Siempre se pierde energía, perdón, en forma de calor. Entonces, usted puede poner ahí rápidamente, según la primera y la segunda ley de la termodinámica,
no existen este tipo de, o ni existirán este tipo de máquinas, como quiera. Pero la cuestión es que no existe. Y la segunda respuesta sería no, porque se pierde calor, perdón, energía en forma de calor. Esa es la respuesta a las 5. Sí, si alguien tiene otra pregunta, que me la haga este momento. ¿No? Ok, entonces lo que sí les pido es, los que desean recuperar, hagan lo antes posible el trabajo para que no tengan dificultades. Y apenas yo ya califique ese trabajo de recuperación, les mando las notas ya con el promedio final sería eso. Entonces, que tengan un bonito fin de semana. Nos veríamos con ustedes el próximo sábado. Cualquier duda, estoy atento a mi WhatsApp para cualquier cosa. Y nos veríamos. Un bonito fin de semana. Gracias, dicen. Igualmente, pase bien.